Si alguien quiere mejorar su aprendizaje y mejorar su vida, descubrir su potencial profundo, en verdad, gran parte se reduce a rutinas y hábitos. Porque en cualquier lugar, del 40 al 60% de nuestro día la pasamos haciendo rutinas, haciendo cosas inconscientemente. Y por eso creo que primero creamos nuestros hábitos y luego ellos nos crean a nosotros. ¿Cuántos se han sentado a diseñar los hábitos que puedan ayudarlos a vivir su máximo potencial? Los hábitos más importantes para mí son los que realizas a primera hora de la mañana. Porque como dicen, si quieres ganar el día, tienes que ganar esa primera hora del día. Por lo tanto, cada mañana tengo hábitos específicos para comenzar a pensar, para conquistar mi mente, dominar mi mente, por así decirlo, porque eso controlará todo lo demás. Por ejemplo, lo primero que hago cuando me levanto por la mañana es recordar mis sueños. Tengo un proceso para recordar todos mis sueños. Pensarás, Jim, ¿qué tiene que ver eso con el potencial humano y dominar tu mente? Bueno, mucha gente no lo sabe, pero te pasas todo el día aprendiendo. Pasas el día tratando de resolver desafíos como emprendedor o como padre. Y ahí está el detalle. Tu cerebro no se apaga por la noche. En todo caso, tu cerebro está más activo por la noche. Muchas veces encontrarás respuestas por la noche. Encontrarás soluciones. Se te ocurren inventos, obras de arte en la mente. El desafío es que cuando te despiertas al día siguiente, olvidas esas cosas. Y ese es un gran desafío. Por ejemplo, mucha gente no sabe que mucho de la literatura, cultura, el arte, fue creado en estado de sueño. Por ejemplo, a Mary Shelley se le ocurrió Frankenstein en un sueño. ¿No es asombroso? A Paul McCartney se le ocurrió Yesterday en un sueño. Elias Howe creó la máquina de coser en un sueño. La tabla periódica llegó a un químico en un sueño. Entonces, ¿con qué sueñas a altas horas de la noche para que sea lo primero que olvides en la mañana? Debes poder recordar tus sueños. Lo segundo que hago cuando hablo sobre hábitos y rutinas es hacer mi cama. Dirás, Jim, ¿qué tiene eso que ver con tu vida, hacer la cama? Pues hay dos razones. Número uno, creo que como haces cualquier cosa, es como lo haces todo. Y el éxito genera éxito. ¿Por qué no comenzar con una victoria? Solo te toma 1 o 2 minutos hacer eso. Y la otra razón por la que lo haces es por lo maravilloso que es la sensación de que vuelves, después de un duro día de trabajo y vuelves al éxito. Vuelves a tu cama, ¿no es cierto? Das el círculo completo. Otra cosa que hago cada mañana en términos de hábitos y rutina es cepillarme los dientes con la mano opuesta. Dirás, Jim, ¿qué tiene eso que ver con todo esto? ¿Por qué usar la mano opuesta? Es más difícil. Esa es precisamente la razón por que te entrenas a ti mismo. Como haces cualquier cosa es como lo haces todo. Debes sentirte cómodo estando incómodo, porque así pones límites. Bruce Lee dice esta frase, si te acostumbras a poner límites a lo que haces, se proyectará al resto de tu vida. Por eso me desafío constantemente, y la otra razón por la que uso la mano opuesta es que involucra el lado opuesto de mi cerebro, y eso desarrolla los músculos del cerebro. A medida que tu cuerpo se mueve, tu cerebro se acelera. Hicieron un estudio en la Universidad de Oxford donde tenían malabaristas. Descubrieron que ellos tenían cerebros más grandes, crean más materia blanca porque a medida que mueven el cuerpo, estimulan diferentes partes de su cerebro. Debido a que no solo es la conexión cerebro-cuerpo, es una conexión cuerpo-cerebro, y eso es lo que nos dice la ciencia. Otra cosa que hago todas las mañanas es darme una ducha fría. Si estás pensando, Jim, hasta ahora me encanta, ¿por qué tenías que decir ducha fría? Pero sabemos que la terapia de frío es algo muy poderoso. Una gran cantidad de personas con alto rendimiento lo hacen, incluso Wim Hof, porque restablece el sistema nervioso, reduce la inflamación del cuerpo. Entonces, una ducha fría o crioterapia. Te golpeas la rodilla y ¿qué haces? Le pones hielo, porque reduce la hinchazón y la inflamación. Lo mismo con tu cuerpo y tu cerebro. La otra razón por la que me doy duchas frías, además de los efectos fisiológicos, son los efectos psicológicos. Recuerda, como haces cualquier cosa es como lo haces todo. Porque cuando te enfrentas a situaciones difíciles, a algo que es incómodo, aunque no pones en peligro tu vida, te esfuerzas. Porque muchas veces, durante la ducha, incluso hasta el día de hoy, siento que quiero salir de ahí. Mi cuerpo está gritando, vete, sal de aquí. Pero cuando te calmas, te centras y te resistes a salir, de repente eso impregna otras áreas de tu vida. Te permite tener más confianza, más capacidad de recuperación y más valor cuando estás en el trabajo, cuando estás en el escenario enseñando algo. Cuando necesitas estar ahí constantemente con tu hijo, eso realmente surge. Lo haces por razones fisiológicas, por inflamación, pero también lo haces por razones psicológicas, porque estás construyendo resiliencia, construyendo resistencia.
Cuando hablamos de hábitos, muchos de mis hábitos me llevan a un lugar donde me siento incómodo y quiero sentirme cómodo estando incómodo. Otra cosa que hago es tomar un vaso grande de agua porque tu cuerpo tiene 70% de agua. Tu cerebro tiene 70% de agua y debes poder hidratarlo. El cerebro solo es un 2% de tu masa corporal, pero requiere el 20% de los nutrientes. Y requiere agua. Asegúrate de estar completamente hidratado. Así que tomo algunos probióticos y así sucesivamente. Luego me tomo un batido de poder cerebral. Pensarás, ¿qué es un batido de poder cerebral? Bueno, tengo 10 alimentos favoritos para el cerebro porque eres lo que comes. Eres lo que comes. Literalmente, lo que comes se convierte en ti, especialmente en los alimentos que puedes asimilar, no en los que no puedes asimilar. Entonces, eres lo que asimilas y puedes absorber, ¿verdad? Porque eres lo que comes. Entonces, ingiere una buena dieta cerebral. Cuando hablo sobre el cerebro nuevamente, es porque es el centro de control para tus relaciones, para tu carrera, para tu misión, para todas las cosas que son importantes en tu vida. Y así, algunos de mis 10 alimentos favoritos para el cerebro. Primero, aguacate. Es muy bueno para el cerebro. Número 2, los arándanos. Los llamo bayas cerebrales. Número 3, brócoli. Tu mamá tenía razón. El brócoli es muy bueno para el cerebro. Después de eso, el aceite de coco. Es muy bueno para el cerebro. Los huevos son muy buenos también. Obtienes ácidos grasos esenciales, el DHA. Vegetales de hoja verde, muy neuroprotectores. Los aceites de pescado como el salmón salvaje, las sardinas, muy buenos para el cerebro. La cúrcuma, extremadamente buena para el cerebro, es antiinflamatoria. Me gusta preparar un té dorado si lo deseas, o leche dorada con cúrcuma. Puedes agregarle un poco de pimienta porque te ayudará a poder absorberla mejor. A algunas personas les gusta la miel, algunas almendras como base son muy buenas. Otro gran alimento para el cerebro son las nueces. Las nueces son muy buenas para el cerebro. Incluso si te fijas, cuando miras una nuez, ¿a qué se parece? Se parece al cerebro humano. En la naturaleza hay cientos de alimentos que te indican a qué órganos benefician. Por ejemplo, si tomas una zanahoria y la cortas, se ve como un globo ocular. Es una firma interesante que tiene la naturaleza. Una firma, un signo de la naturaleza. Tienen la señal de lo que va a sanar. El chocolate negro, guardé lo mejor para el final. El chocolate negro, cuanto más oscuro mejor. Cualquier cosa que sea buena para tu estado de ánimo, normalmente también será buena para la mente. Lo que hago todas las mañanas es tomar algunos de mis alimentos favoritos para el cerebro. Los coloco en la licuadora. Pongo el aguacate, arándanos, un poco de aceite de coco, algunas legumbres de hoja verde, algunas nueces humedecidas, un poco de chocolate negro. No le agregaré ni salmón salvaje ni huevo, pero me preparo un batido de poder mental y cuando estoy tomando el batido de poder mental, lo que hago es escribir un diario. Es cuando me tomo mi tiempo. El diario tiene mucho que ver con la gratitud. Enumero las cosas por las que estoy más agradecido porque la gratitud, sin duda, requiere del cerebro. Porque lo que sueles valorar, te valora de vuelta. Lo aprecias, te aprecia y crece en tu vida. Entonces escribo esas cosas. Desde el hecho de que puedo ver las cosas con mi fisiología, mi salud, las personas, mi misión, las personas a las que también ayudo. Estoy haciendo un diario de agradecimiento. También enumero las cosas que quiero hacer ese día. Hago 3 cosas personales, 3 cosas profesionales. Esas son mis victorias para el día. No reviso mi correo electrónico porque uno de los peores hábitos que las personas podrían tener si quieren ser un atleta mental de élite y quieren alcanzar su máximo potencial es no tocar su teléfono a la primera hora del día. Y mucha gente lo hace. Porque todos somos adictos a los dispositivos digitales por 2 razones. Número 1, se reconecta a tu cerebro para distraerte. Cuando te levantas, a primera hora de la mañana, estás en esa onda cerebral llamada alfa-teta. Estos son los estados de conciencia relajada. Eres extremadamente impresionable. Y cuando utilizas tus dispositivos inteligentes, y cada vez que obtienes un me gusta, un compartir o un comentario cuando estás viendo un video de gatos, estás recibiendo esa dosis de dopamina, pero te estás entrenando para estar más distraído. Lo sabemos porque vivimos en un mundo lleno de distracciones, notificaciones de aplicaciones, alertas de redes sociales, Instagram, y es una aplicación que abrimos 150 o 200 veces al día, altamente adictiva, muy habitual. Uno de los estudiantes del Dr. B.J. Fogg, que dirige el laboratorio de influencia en la Universidad de Stanford, creó el Instagram. Su experiencia es en esa área del hábito, de la creación de hábito, por así decirlo.
Tiene una fórmula llamada BMAT. B es igual a MAT. Si quieres cambiar un hábito, comienza por el comportamiento, que es el hábito mismo. Para poder cambiar eso, lo que crea el hábito o un comportamiento es MAT. M es motivación, porque no puedes cambiar un hábito a menos que te veas motivado para hacerlo. Entonces, por ejemplo, si deseas hacer del ejercicio un hábito, comer sano un hábito, escribir un diario o meditar un hábito, debes comprobar la motivación. En una escala de 0 a 10, ¿dónde está tu nivel de motivación, tu impulso para poder hacer la actividad que deseas? Lo bueno de esto es que si es un 5, pregúntate, ¿qué necesito hacer en mi mente para que sea un 6 o un 7? Y podrías jugar a esos pequeños juegos mentales para poder subir de nivel, como si fuera un videojuego dentro de tu mente. La A en esta fórmula es por habilidad en inglés. Tienes entrenamiento en esa área para poder tener ese comportamiento. Volviendo a eso, digamos que tu comportamiento es que quisieras leer todos los días. Tienes la habilidad de leer, tienes oportunidad para leer. Y finalmente la T, que es el más grande de la fórmula. La T significa disparador en inglés. Son esos desencadenantes que crean nuevos hábitos. Los desencadenantes son importantes en mi trabajo como experto en memoria porque todo sirve como recordatorio. Puedes olvidar algo durante el día. Piensas, ¿cómo se llama ese actor? O ¿qué tenía que hacer? Y luego, conduciendo el auto, de repente, ¿qué pasa? Simplemente surge en tu mente. Por lo general, hay un disparador inconsciente, una canción o algo que ves en el camino que inconscientemente te recuerda lo que sabes que está en tu mente y necesitabas para poder recordar. Pero el disparador dice básicamente qué te impulsa a hacer ese hábito. Y por eso no me gustan los dispositivos digitales. Son cómodos, pero también paralizan. Existe algo llamado demencia digital, donde subcontratamos nuestros cerebros a nuestros dispositivos inteligentes. Piensa en cuántos números de teléfono sabías cuando eras niño. ¿Cuántos sabes en este momento? 1 o tal vez 2. Y el desafío es que no quiero memorizar cientos de números de teléfono, pero hemos perdido la capacidad de memorizar uno. Se llama demencia digital. Usamos mucho nuestros dispositivos inteligentes para tareas pendientes, horarios, listas de compras, cálculos matemáticos simples, recordar números de teléfono. Nuestro cerebro ha perdido la capacidad de poder hacer esas tareas. Es como el GPS. Estuve hablando con el doctor Daniel Amen, el famoso médico del cerebro. Él dice, Jim, con el GPS no estamos recibiendo una detección temprana de la demencia, porque si confías en una tecnología para decir dónde y cuándo girar, no te estás dando cuenta de cuándo tendrías un lapsus mental. Creo que hay 3 desafíos principales que el mundo nunca había enfrentado antes en esta era digital. Número 1, sobrecarga digital. Demasiada información, muy poco tiempo. La cantidad de información se duplica a velocidades vertiginosas. El director de Google dice que la cantidad de información que se ha creado desde los albores de la humanidad hasta el 2003 es solo alrededor de una década y media. Ahora esta cantidad de información se crea cada 2 días en línea. Piensa en todos los podcasts, las publicaciones de blogs, los videos de YouTube, los libros, todo eso. Es mucha información, se duplica a velocidades vertiginosas. Pero ¿cómo lo aprendemos? ¿Eso no ha cambiado? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo leemos? ¿Cómo lo recordamos? ¿Eso no ha cambiado? Para nada. Por lo tanto, esa brecha creciente crea una gran preocupación de salud llamada ansiedad de información, presión arterial más alta, reducción del tiempo libre, más insomnio. Incluso si las personas tienen algo de tiempo libre y algo se libera en su vida, una reunión se cancela, ni siquiera pueden disfrutar porque su mente está haciendo múltiples tareas y pensando en otras cosas porque están programados para estar ocupados. Porque las personas todo el tiempo dicen, estoy muy ocupado. ¿Y hoy cómo estás? Estoy muy ocupado. Lo están usando como una insignia de honor, lo que significa que es una identidad. Porque ese es el mensaje inconsciente que le estás enviando a alguien. Cuando dices que estás ocupado, obtienes una ganancia extra. Es reconocimiento o un sentimiento de importancia. Debido a que si estás tan ocupado, debes ser importante y estás satisfaciendo necesidades. Por eso siempre queremos estar ocupados si esa es tu identidad. Pero con esto te estás tratando mal. Si siempre te identificas con estar ocupado, organizarás tu vida para siempre estar ocupado. Y luego te preguntas, ¿por qué no tienes tranquilidad? Te preguntas, ¿por qué no tienes calma? Porque esa es la moneda real, es tu atención, tu presencia, tu confianza y tu nivel de calma. En una era de tormentas, con distracciones digitales. Número 1, la sobrecarga digital crea ansiedad por información. Es por eso que aprender más rápido es tan importante. La otra preocupación es la distracción digital. Como nadie puede concentrarse ahora, dicen que los seres humanos tienen menos capacidad de atención que un pez dorado. Es un gran desafío porque ¿cómo vas a construir tu calidad de vida? ¿Cómo vas a hacer las cosas más importantes si ni siquiera puedes concentrarte en lo que tienes delante? ¿Cuántos de nosotros leemos una página de un libro y luego olvidamos lo que acabamos de leer?
¿Cuántos se encuentran con alguien por primera vez y no recuerdan su nombre? No porque no la recuerden, sino porque no están presentes. ¿Cuántas personas ni siquiera están mirando a su alrededor? Incluso, si te están mirando, no están allí porque están hablando consigo mismas. No están escuchando, están esperando su turno para hablar o pensando en cómo van a responder. Uno de mis libros favoritos es el del Dr. Stephen Covey, Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Volvemos a los hábitos y rutinas de las personas más efectivas. Uno de ellos dice, primero busca entender, luego ser entendido. Por ejemplo, recordar nombres es uno de los mayores desafíos de memoria que tienen las personas. Y en realidad, no se trata de tu retención, sino de tu atención. Es tu observación. Cuando estamos hablando incluso de aumentar la memoria, estamos hablando de sentirnos motivados. Pregúntate, ¿por qué quieres recordar esto? ¿Por qué quiero recordar el nombre de esta persona? Tal vez sea para hacer una conexión, tener un nuevo amigo o crear una relación comercial. Tal vez para practicar las técnicas que aprendí. Porque ese es el tema. Si no puedes encontrar una razón, no recordarás cosas. Porque los motivos generan resultados. Los motivos generan resultados. Creo que hay una fórmula de éxito. La llamo H al cubo. Va de tu mente a tu corazón a tus manos. Podemos visualizar cosas todo el día, establecer objetivos, tener nuestros sueños y nuestra mente, pero si no actuamos con nuestras manos, algo está mal, algo falta, porque nos autosaboteamos o lo postergamos. ¿Por qué actuamos con nuestras manos cuando está en nuestra mente? Por lo general, lo que falta es el segundo elemento, que es el corazón. Es un símbolo de emoción, la energía del movimiento, porque no puedes conducir un auto que no tiene combustible. ¿Dónde está el combustible? ¿Quieres comenzar con un ¿por qué? Y si volvemos a la motivación, porque aquí está el punto, mucha gente sabe qué hacer, pero no hacen lo que saben porque el sentido común no suele ser una práctica común. Y lo que falta, si postergas y pospones las cosas, es comprender tus emociones, aprovechar lo que es más importante para ti, volver a tus valores, volver a tus creencias, ir a las cosas. Incluso a veces son miedos los que impulsan a las personas en términos de las cosas de las que se alejan o hacia las que se mueven.